Estamos nuevamente transmitiendo nuestro estudio de cada jueves del libro de Josué y hoy vamos a seguir con la segunda parte del tema que estamos viendo de cómo vivir la vida. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos analizando qué tipo de vida, la vida abundante que Cristo vino a ofrecernos. Vimos cómo la vivió Jesús estando aquí en la tierra en calidad de hombre. Y hoy vamos a ver cómo la vivió David. Y para ello vamos a analizar algunos salmos para darnos cuenta de cómo David vivió esta vida en abundancia que Dios quiere que vivamos. Y vamos a analizar solo algunos versículos de algunos salmos. Vamos al Salmo 27 y vamos a ver primero lo que dice el versículo 1, en donde vamos a ir viendo cómo David vivió esta vida en abundancia bajo la protección de Dios. Y dice el versículo 1 lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Vemos en este primer versículo cómo la confianza de David estaba plenamente en el Señor. Él, si se acuerdan, pues estaba siendo perseguido por el rey Saúl, vivió cosas fuertes, vivió amenazas, vivió muchas cosas, pero él sabía cómo refugiarse en el Señor. Vean también lo que dicen los versos 4 y 5, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí vemos claramente que él lo que más anhelaba era estar en la presencia de Dios. Y de esto hablamos la semana pasada. Estuvimos viendo cómo Asaf era el director de la alabanza en la época de David, y que todos los días él iba al templo y adoraba a Dios, y se supone que guiaba al pueblo a la adoración a Dios. Sin embargo, viene en un versículo, lo estuvimos viendo, hasta que entró en la presencia de Dios, o sea, en el templo de Dios, que comprendió realmente lo que los impíos van a pasar y lo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Estando con el Señor tenemos todo. Estando con el Señor no debemos de tener miedo. Y David sabía que si él buscaba al Señor en su presencia, él ahí iba a estar seguro, él iba a estar confiado y no iba a tener miedo de nada. Dice también el verso 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Les platicaba yo también que ir a la presencia de Dios tiene que ser como ese refugio en el que tenemos que correr cuando nos sintamos tristes, angustiados, desesperados, desanimados, porque ahí en esa presencia, en ese refugio, tú vas a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El verso 13 y 14 también dice lo siguiente, y con esto concluye este salmo. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, la mejor manera de vivirla es buscando a Dios en su presencia, estando conectados con Él, sabiendo que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y así vivió David su vida. Vemos también en el Salmo 34, si me quieren acompañar, que él vivió la vida teniendo temor de Dios, y esto también es algo de suma importancia. Veamos lo que dice los versos 7 y luego el 9. Dice: el ángel de Jehová, que es Jesucristo, acampa alrededor de los que le temen
y los defiende. Si tú eres un hijo de Dios, obviamente estoy seguro que tienes temor de Dios. Y aquí vemos cómo el ángel de Jehová, que es Jesucristo, nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a defender. Y David sabía esto. Vemos también en el verso 9, dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Si tú eres hijo de Dios y temes a Dios, dice la Biblia que no hay justo que mendigue pan, y su descendencia que mendigue pan. Dios sabe exactamente lo que tú necesitas y en su tiempo Él te va a proveer todo lo que tú necesitas. A veces queremos todo ya de inmediato o cosas específicas, pero tenemos que aprender como el apóstol Pablo a tener contentamiento, tengamos mucho, tengamos poco, sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y una persona que tiene temor de Dios sabe que su confianza está en el Señor y porque nada le va a faltar. Vemos también el verso 11 que dice... Aquí David dice: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En Proverbios 8:13 dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Y aquí no está lejos de lo que dice ese proverbio con lo que David nos dice en el verso 12 al 14. Dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y dice el verso 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. David se conducía o vivía su vida teniendo temor de Dios. Él sabía que tenía que guardar su lengua de hablar cosas negativas. Sabía también que tenía que apartarse de todo mal y hacer el bien. Entonces, tenemos que nosotros también aprender a vivir la vida abundante teniendo temor de Dios, aborreciendo lo que Dios aborrece, teniendo cuidado de lo que hablamos, teniendo cuidado también de nuestras acciones para que todas nuestras acciones alaben y glorifiquen a nuestro Dios. Y esto es hacer el bien, o sea, hacer cosas buenas para que le den gloria al único que se la merece. Y bueno, vemos también en el Salmo 51 que David es el salmo que hemos estado analizando varias veces, en donde David se arrepiente realmente delante de Dios de los pecados que había cometido, específicamente del pecado de adulterio y homicidio. Pero el versículo clave de todo ese salmo, si me quieren acompañar, solo vamos a leer un versículo que creo que es uno de los más importantes, es el versículo 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, lo confesaste como tu Señor y tu Salvador y entiendes lo que Jesús hizo en la cruz por ti, que te perdonó todos tus pecados, que derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad, entendemos entonces que como hijos de Dios, cuando lleguemos a fallar, porque no somos perfectos, estamos en un cuerpo corruptible y vamos a fallar no una, sino muchas veces, basta con que vayamos al Señor, lo que dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Vivir la vida abundante no significa que seamos perfectos, significa que sabemos que cuando nosotros nos equivocamos, corremos con Dios y nos arrepentimos de corazón.
tenemos un corazón contrito, o sea, triste, dolido por el pecado que cometimos y vamos con Dios para confesarlo y pedirle perdón. Les decía que judicialmente el perdón ya lo tenemos. Sin embargo, cuando como hijos de Dios fallamos y caemos en algún pecado, lo que se rompe es nuestra comunión con Dios. Entonces es importante que nos arrepintamos de corazón, que vayamos con el Señor, le pidamos perdón para restaurar nuevamente esa comunión con Él, nos levantemos y sigamos adelante. Vemos también el Salmo 23, es un salmo muy conocido por todos nosotros, y David, cuando escribió este salmo, obviamente él era pastor de ovejas. Él sabía lo que un pastor de ovejas hace, pero él consideraba a Dios como su pastor. Un pastor es el que cuida las ovejas, les da de comer, las alimenta, los lleva por pastos delicados, las lleva a descansar, y eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Tenemos que ver a nuestro Padre como ese pastor que nos va guiando. De hecho, más bien dice que Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dio su vida por ti y por mí, y Él es el que nos va guiando y nos va dirigiendo, y dice la Biblia que Él conoce a sus ovejas, pero también dice que sus ovejas oyen y escuchan la voz del pastor. Yo te pregunto, ¿eres una oveja de Jesús? ¿Escuchas su voz? ¿Lo sigues? Porque para vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos, necesitamos escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesucristo, y seguirlo. Y bueno, vemos también en el Salmo 69, todo este Salmo 69, David describe realmente todo el dolor que él estaba sintiendo y descarga con el Señor ese gran dolor. Tenemos que entender que solo Dios nos va a entender. Tú a veces vamos y nos desahogamos con alguna persona y corremos tal vez en primera instancia con personas cercanas a nosotros, pero necesitamos correr con Dios, clamar a Él, desahogarnos con Él, gritar con Él y sacar lo que tenemos con Él. Entonces tú ve y dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón en el verso 32 de este salmo. Me impacta, dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. En nuestro corazón están los pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y es impresionante cómo aquí dice, ¿quieres que tu corazón viva? Que viva en paz, que viva tranquilo, entonces busca a Dios y entonces va a vivir tu corazón. Vemos también en el verso 33, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. En otras palabras, vemos que Dios no menosprecia a los que lo necesitamos, y Él no va a permitir que estemos en esa prisión de amargura o de ansiedad en la que nos podamos encontrar. Pero de ahí la importancia de en momentos difíciles aprender a buscar a Dios. Y eso es lo que David hacía en todo momento, en las buenas y en las malas, él buscaba a Dios. Y con esto nos damos una leve idea de cómo David vivía su vida. Sin embargo, quiero mencionar unas características, las voy a leer, vienen en su libro, de cómo David vivía la vida, pero las características que tenía David, y hay que procurar tener estas características también nosotros. Dice, en primer lugar,
era de corazón limpio. Una característica que tenía David era que era de corazón limpio, honesto con Dios, porque reconocía que era pecador y se arrepentía. Acuérdense que un corazón limpio, lo vimos la semana pasada, es un corazón honesto, puro, que sabe en qué está mal y en qué está bien. No es un corazón perfecto, sino un corazón que sabe que es honesto, transparente delante de Dios y que no le esconde nada. Y David era así. Vemos también que conocía la misericordia de Dios y la tenía para con los demás. David sabía vivir en la presencia de Dios, en las buenas y en las malas, cosa que ya hemos estado viendo. Pocas personas, dice, han conocido a Dios como lo conocía David. No en vano dice la Escritura que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Otra característica que tenía David era que sabía descansar en Dios. Confiaba en Dios plenamente, sabía cómo adorar a Dios, era agradecido. Tú ves los salmos y era agradecido con Dios. Buscaba el bien de los demás y no su propio bien. Era humilde, era prudente. A través de sus aflicciones aprendió a ser paciente, supo esperar en todo momento, tenía dominio propio al no pagar mal por mal, y me refiero aquí cuando Saúl lo perseguía, no pagaba mal por mal. Sabía reconocer y respetar a su autoridad. Y dice por último, amó a sus enemigos, y esto también con relación a Saúl, que se convirtió en un amigo, en un enemigo acérrimo que lo estuvo persiguiendo. Entonces vemos que David vivió esa vida abundante. Sin embargo, hubo una etapa oscura en su vida en donde fue que cayó en adulterio y fue que cayó en homicidio. Y bueno, vamos a analizar a lo largo de este libro, en esta lección, 5 impedimentos que hay que no nos permiten vivir esa vida abundante que Dios nos ofrece. Obviamente el pecado nos impide vivir esa vida en abundancia. Y vamos a ver, aprovechando que estuvimos analizando a David, vamos a ver esa etapa oscura en la vida de David que le impidió vivir la vida abundante. Y la raíz de eso fue que estuvo de ocioso. La ociosidad impide vivir esa vida abundante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás de ocioso, la ociosidad es un campo fértil para que el enemigo nos pueda tentar y nos pueda desviar. Y para esto quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Primera de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Vean lo que dice. Dice, después subió Naas amonita. No, espérense tantito. Segunda de Samuel, capítulo 11, discúlpenme. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 1 al 4, Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y subrayen en sus Biblias, pero David se quedó en Jerusalén. Era un tiempo en el que los reyes salían a la guerra y David no salió a la guerra. David le dio flojera ir y se quedó en su casa. Y vean lo que dice después, verso 2.
Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahorita le seguimos. Dice aquí en primer lugar que un día al caer la tarde, o sea, ya era tarde y él apenas estaba levantando. ¿Qué estaba haciendo? Estaba echadote sin hacer nada, estaba dormido. Se levanta, se va ahí al terrado a pasearse y es cuando Satanás le presenta la tentación y él cae. Y dice verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esto es esta parte es, digamos, el lado oscuro de David. Quisiéramos poder arrancar esta página y decir, esto no lo vivió David. Sin embargo, a mí me impacta que en la Biblia se contenga las cosas buenas que hizo David, pero también los errores que cometió. Y esto se escribió para nosotros, para que nos dé ejemplo la palabra de Dios, que aunque tú seas una gran persona, aunque tú le estés echando ganas, todos podemos llegar a fallar. Todos podemos caer en algún pecado. Y en este caso, lo que originó este pecado fue la ociosidad. En este tiempo, David no vivió esa vida en abundancia. Vemos que el haber caído en adulterio, eso lo llevó después también a cometer homicidio en contra de Urías Heteo, porque mandó matar a Urías Heteo, lo pusieron al frente de la batalla para que él muriera, porque se enteró que Betsabé estaba embarazada. Como consecuencia de esto, él casi un año no se arrepintió de su pecado. Dice que sus huesos se fueron envejeciendo, él enfermó también, su cuerpo se sentía mal, no tenía paz en su corazón. Yo creo que todo ese tiempo no buscó a Dios como debió haberlo buscado y ponerse a cuentas con él. Fue hasta que el profeta Natán lo confronta que se arrepiente y es cuando escribió el Salmo 51, que ya lo mencionamos. Entonces vemos que algo que nos impide vivir la vida en abundancia, obviamente es el pecado en general, pero en este caso estamos hablando de la ociosidad. Y la ociosidad es, como les decía, un campo fértil para el enemigo, para que él nos pueda poner una tentación y como estamos débiles, no podemos decirle no a la tentación. David no pudo correr como José cuando la esposa de Potifar quería tener relaciones con él. Ahí José, porque estaba bien agarrado de Dios, fue que pudo echarse a correr y decirle no al pecado. La ociosidad es cuando tú no haces las cosas que tienes que hacer en el tiempo en que lo tienes que hacer. David tenía que ir a la guerra y no fue a la guerra y se quedó en el palacio sin hacer nada. Esta pandemia ha traído cosas buenas, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque las redes sociales, todo lo que puedes buscar en internet está tremendo y nuestros hijos tienen acceso para buscar cualquier cosa fácilmente. Y cuando no tienen que hacer, es muy fácil que caigan en la pornografía viendo cosas que no deben. Entonces es importante que como padres los estemos checando y si los vemos de ociosos, hacer algo con ellos, encargarles cosas para que no sean un blanco fácil del enemigo. Y bueno, esto a grandes pasos es algo que impide que vivamos esa vida en abundancia. Tenemos también otro gran problema que muchos hijos de Dios tienen, que es la religiosidad. Y de esto voy a hablar
un poco más extenso, porque yo he visto a muchas personas que al principio le echaban muchas ganas en el Señor y luego como que se van alejando, empiezan a sentir un agotamiento espiritual porque ya como que ya se cansan o se aburren de buscar a Dios. Y la raíz es porque no conocen realmente a Dios. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto vivió, yo puedo decir, la vida que Dios les estaba ofreciendo, pero de una manera religiosa. Y van a entender por qué. La palabra religiosidad proviene del griego treskos y significa preocuparnos más por cuidar el aspecto externo del servicio divino que la comunión con Dios. Y esto es algo tremendo porque los religiosos creen que deben ganarse el favor de Dios por medio de sus obras. Y al hacer esto están como que excluyendo el sacrificio que Jesús hizo por ellos. Yo me acuerdo que yo mucho tiempo caí en religiosidad, en una religiosidad espantosa, en donde yo realmente servía al Señor para ganarme el favor de Dios, para que me amara más. Es una tontería pensar eso, que si tú vas a hacer cosas buenas, Dios te va a amar más. El amor de Dios no cambia. Él te ama ayer, hoy y siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque su esencia es amor. ¿No dice la Biblia que Dios es amor? Y Él no ama con límites. Su amor es ilimitado y no está... no depende de lo que tú hagas o de lo que hagas o dejes de hacer. Y los religiosos tristemente buscan agradar a Dios a través de sus obras para ganarse el favor de Dios. Y esto es algo que debemos de tener cuidado. ¿Por qué Jesús, cuando estuvo aquí en calidad de hombre, le tiró tan duro a los religiosos de su época? Y me refiero a los escribas y a los fariseos. Vemos, por ejemplo, en Mateo 23, que en todo ese capítulo 7 veces Jesús les dice a los escribas y a los fariseos que eran hipócritas. Una persona hipócrita es la que aparenta ser algo que realmente no es. Por fuera muestra algo, pero por dentro es otra cosa. En ese Salmo 23 dice que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera mostraban algo que estaban bien y todo, pero por dentro eran huesos secos, que no había un cambio en sus vidas. Vemos también que en ese mismo capítulo dice que ponían cargas muy pesadas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en esta etapa de religiosa que yo ponía cargas muy pesadas a mis hijos. Todo era no puedes ver la televisión, no puedes ver esto, no puedes tener esto, no puedes tener aquello. Los juguetes ciertamente hay juguetes que no conviene que tengan nuestros hijos, sobre todo si tienen alguna relación con lo oculto, pero caímos en una exageración tremenda, al grado que esa religiosidad que yo viví hizo que en vez de que mis hijos se acercaran a Dios, quisieran salir por patas, o sea, no querían saber nada del cristianismo por esas cargas pesadas que nosotros les poníamos. Entonces es importante entender que el cristianismo no es una serie de obligaciones o restricciones. Tú haces o dejas de hacer por convicción. Les decía la semana pasada en el versículo que nos estamos apoyando de Josué, que Dios le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente en cumplir toda la ley y que la pusiera por obra y todo, pero tú en tus fuerzas es imposible que lo hagas. De ahí la importancia de meternos a la presencia de Dios para que entonces Él, su gracia,
misericordia nos ayude a poder caminar en las obras de la ley, a poder conducirnos de la manera correcta. Entonces, cuando nosotros les ponemos cargas muy pesadas a nuestros hijos, en vez de querer más, saber más de Dios, menos van a querer saber de Él. Vemos también en Mateo 23 que dice la Biblia que ellos decían cosas pero no las hacían. No eran hacedores de la palabra de Dios. Como padres, ¿quieres que tus hijos sigan a Jesucristo? Dales un ejemplo de vida. Que tu testimonio hable más que 1000 palabras. Ellos aprenden de lo que te ven hacer a ti. Entonces, de ahí la importancia que nosotros les demos un buen ejemplo a nuestros hijos de cómo hay que vivir la vida cristiana, pero por amor y no por obligación. Vemos también que los religiosos tienden a ser muy legalistas. Con lupa examinan la vida de las personas y pueden decir las cosas malas que hacen y tienden a señalar a los demás. Por ejemplo, vemos cómo Jesús, le traen a Jesús a una mujer que cayó en el acto mismo del adulterio. Yo me pregunto qué estaban haciendo para cacharla en el acto mismo. Y otra cosa, ¿por qué solo le trajeron a la mujer y no le trajeron al adúltero? Porque en la ley decía que los dos eran dignos de ser apedreados, sin embargo solo le llevaron a la mujer, la acusaron, la señalaron, y ahí Jesús nos muestra lo que es la misericordia. Él, cuando ya estaba a solas con ella, le dijo: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Aquí vemos misericordia y verdad. Entonces vemos que la vida religiosa es vivirla de una manera en general, de manera hipócrita, en donde tú tratas de cambiar por fuera. De hecho, las religiones lo que hacen es cambiar tu conducta externa, pero tu conducta interna sigue igual, y así estaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cambiaron por fuera, pero por dentro seguían siendo esclavos. Vemos también, vayan por favor a Mateo capítulo 16, porque aquí Jesús les dice a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué es? No, ahorita vamos a ver lo que es. Mateo 16, versículo 6, dice lo siguiente. Entonces, el versículo 6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el verso 12 de ese mismo capítulo dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban cosas contrarias a lo que Dios quería que enseñaran. Entonces, vemos también que cuando habla de la levadura en el pan no tiene ningún valor de nutrición, o sea, no nos nutre la levadura. ¿Qué hace la levadura en el pan? Lo infla. Y de igual manera, la levadura infla nuestro orgullo. Vean lo que dice Lucas capítulo 12, porque ahí claramente vemos que la levadura es la hipocresía. Y la hipocresía es cuando tú muestras una cara. ¿Qué les dije? Lucas 12, versículo 1. Muestras una cara, pero por dentro ya estás pensando en cosas que a Dios no le agradan. Lucas 12, 1 dice lo siguiente. Dice: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban,
comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y qué dice después? Que es la hipocresía. Los escribas y los fariseos les gustaba que la gente los viera, les echaran flores, los engrandecieran, y ellos, como quien dice, le robaban la gloria a Dios al ellos buscar esos elogios de la gente. Sin embargo, vemos que es importante entender que Dios quiere que vivamos la vida en abundancia, teniendo un celo de Dios. Ahorita lo vamos a ver, pero con discernimiento, no de una manera equivocada, porque esto es lo que nos puede llevar a la religiosidad. Dice en Romanos 10:2, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El espíritu de religiosidad está basado en un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra celo en este pasaje de Romanos 10:2 viene del griego ZHLOS, SLOS, y significa calor en sentido favorable, ardor en sentido desfavorable, solicitud, envidia, hervor. En Filipenses 3:6, alguien que tenía este celo, pero no conforme a ciencia, fue sin lugar a dudas el apóstol Pablo. Y ese celo, sin el discernimiento de las Escrituras, fue que lo llevó a ser un perseguidor de la iglesia. Tristemente, los religiosos se parecen mucho a Pablo en ese sentido, en perseguir a los hermanos, juzgarlos, señalarlos por ese celo que tienen de Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia proviene del griego epignosis y significa reconocimiento pleno, discernimiento, conocimiento. El apóstol Pablo tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento, pero no tenía el discernimiento del Antiguo Testamento, de tal manera que él no había entendido que Cristo era el Cristo, que Jesucristo era el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento. No había discernido que Jesús venía para liberarnos de la esclavitud del pecado. Él pensó que Jesús quería desviar al pueblo de Israel del judaísmo y llevarlos a una secta, pero tenía ese celo de Dios, ese ardor, y por eso los mandaba perseguir, pero sin el discernimiento de Dios. Y los religiosos en eso se basan. Tienen un celo de Dios, pero mal enfocado, porque no han discernido cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Vemos también que el espíritu de religiosidad procura servir al Señor, y esto lo dije al principio, para conseguir su aprobación. Vimos que Dios quiere que le sirvamos, pero para ganar su aprobación, no. ¿Por qué le servimos a Dios? Le servimos en primer lugar como agradecimiento a todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y lo hacemos por amor, para agradarlo, pero no para recibir su aprobación. Y aquí hay una gran diferencia. Vemos también que un espíritu de religiosidad, cuando tenemos este espíritu, nos impide oír la voz de Dios. Y les voy a poner unos ejemplos. Si tú, por ejemplo, llegas a la iglesia y escuchas una conferencia y tú solo estás viendo las cosas malas que se hacen dentro de la iglesia, o lo hemos visto también dando conferencias, solo hay personas que empiezan a poner comentarios negativos y solo nos tiran. Y muchas veces ni han escuchado la conferencia,
tal vez dijimos algo, lo toman fuera de contexto y empiezan a tirarnos. Y saben, el espíritu de religiosidad, apréndete esto, impide que oigas la voz de Dios. Cuando tú solo estás señalando las faltas de los demás, estás como bloqueado, estás cegado como el apóstol Pablo lo estaba y no permites que Dios te hable, no entiendes las cosas porque tú las ves de otra manera. Por eso también dice en Mateo 23 que son ciegos guiando a ciegos, porque tienen un velo que les impide ver las cosas y discernir las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Vemos también que hay personas que llegan y empiezan a juzgar y a criticar cómo está la alabanza. Miren, ya vieron a ese cuate que tiene el cabello largo, ya vieron, se desafinó y todo. Y saben, yo le pondría que, aparte de que es un espíritu de religiosidad, le pondría un espíritu de Mical, porque Mical así estaba con David cuando él danzó delante de Dios con todo lo que podía y no le importaba de estar descalzo, estar sin esas ropas reales que él acostumbraba llevar por ser el rey. Él se desnudó, como quien dice, delante de Dios y honestamente, con un corazón sincero, adoró y alabó y danzó delante de Dios. Pero Mical desde la ventana lo vio y luego lo juzgó y lo señaló. Y un espíritu de religiosidad es como ese espíritu que tenía Mical, de solo juzgar y señalar la forma en que adoras a Dios, la forma en que alaban a Dios. Oye, tú y el Señor. Los demás, la adoración yo siento que es una manera personal de darle la gloria a Dios, de darle las gracias a Dios. Puede ser cantando, puede estar postrado ahí durante la alabanza o en tu casa cuando escuchas la alabanza. Es una manera muy personal de buscar a Dios. Entonces no señales, ni juzgues, ni critiques la forma en que otros lo hacen, porque Dios lo que ve es el corazón, no tanto la forma y cuánta cosa, sino que Dios ve nuestro corazón. Vemos también que el espíritu de religiosidad basa su obra principalmente en el temor y en el orgullo. El temor, el cimiento del temor, en este caso es la culpa. Y el cimiento del orgullo es el legalismo. Voy a explicar esto. Los religiosos tienen tanto miedo de fallarle a Dios que cuando llegan a fallarle tienen una culpa que los puede llevar incluso a la depresión. Yo años viví así. Cuando le llegaba a fallar al Señor me sentía de lo peor, una cucaracha aplastada, sin entender la gracia de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos un Dios que sabe que le vamos a fallar y lo único que necesitamos hacer es acudir con Él, como lo hizo David, desahogarnos con Él, pedirle perdón y borrón y cuenta nueva. En ese momento levántate y sigue adelante porque Dios ya te perdonó. La cuestión es que a veces nosotros somos tan duros con nosotros mismos que no nos podemos perdonar a nosotros mismos y de ahí surge esa culpa que a veces te tiene en el suelo. Incluso me atrevo a decir que muchos cristianos se han alejado de Dios porque se sienten tan mal, tan culpables que sienten o creen que Dios no los puede perdonar. Así yo estaba. Muchas veces yo pensé, no, este pecado ya Dios no me lo puede perdonar. Y el único pecado que dice la Biblia que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y te digo algo, un hijo de Dios no puede cometer ese pecado, porque la salvación no se pierde. Entonces no puedes cometer ese pecado. Entonces tú tranquilo, ya no te pongas cargas tan pesadas, ya pídele a Dios que te quite ese velo de religiosidad que tal vez has tenido por años y que Dios permita que tú puedas vivir esa vida en abundancia que Dios quiere
que vivamos. Vemos también que el cimiento del orgullo es el legalismo. Es impresionante ver cómo, y a mí me pasó, que cuando yo buscaba a Dios, cuando yo leía 10 capítulos diarios, cuando yo oraba no sé cuánto tiempo, entonces me sentía bien. Y bueno, mi orgullo, me sentía la última Coca-Cola del desierto. Y cuando no lo hacía, me iba por el otro lado, ¿no? Entonces son dos extremos tremendos. Y bueno, el mejor ejemplo que encuentro en vamos a Lucas capítulo 18. Que dice lo siguiente, versículos 9 al 14. ¿Ya lo tienen? Lucas 18, 9 al 14. Dice, a unos que confiaban, fíjense, a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, tú te puedes creer que estás muy bien, que eres lo máximo, que eres muy espiritual, y así se encontraba este fariseo de esta parábola. Dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, o sea, sus oraciones no pasaban del techo. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, legalismo. Señalan las faltas y los errores de los demás sin tener misericordia. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense que los religiosos son aquellos que, como les decía, detectan muy fácilmente los errores de los demás. Parece que andan con lupa, con escáner y examinan a todos así, o escanean a todos para ver en qué se equivocan. Y de misericordia, 0. Yo ahí entiendo algo impresionante. Cuando tú empiezas a tener misericordia, yo creo que la misericordia, sin lugar a dudas, es un buen antídoto ante la religiosidad, porque la misericordia es amar a las personas a pesar de. Es entender que todos estamos en un proceso y unos pues van a ser, cambian más rápido que otros, el proceso de unos es más rápido que otros, que el de otros. Sin embargo, tenemos que entender que no somos el producto terminado. Nadie aquí es el producto terminado. El apóstol Pablo decía que lo que Dios comenzó lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, seguimos en obra. No somos el producto terminado, y cuando tú tienes misericordia, tú sabes que todos vamos a fallar y no estás para señalar las faltas de los demás, sino estás ahí para que cuando uno caiga, si tú estás bien, lo ayudes a levantarlo. Y una manera de levantarlo no es señalando sus errores para desanimarlo, sino es diciéndole, ¿sabes qué? Ok, no hay problema, todos fallamos, vente, te ayudo. Y si es necesario, te ayudo a cosechar lo que sembraste. Eso es tener misericordia. Entonces tenemos que tener en claro que no somos jueces, no estamos aquí para señalar las faltas de los demás, no estamos aquí para decir esto está bien, esto está mal, sino
para ayudar a los demás a levantarse y a tener misericordia. Ahora, ya para cerrar y concluir esto, vean lo que dice Santiago 1:27, pero no sé si lo puedan, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje sí me gustaría, no sé si se pueda que se lo pasen, si no yo se los leo. Santiago 1:27 según la Nueva Traducción Viviente. Se los voy a leer y dice lo siguiente: la religión pura y verdadera, en la Reina Valera dice la religión pura y sin mácula, pero pues esa se oye medio raro, pero dice aquí, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Y esto me gusta porque aquí vemos claramente que hay una religión que sí es verdadera, pero esa religión, si te fijas, está basada en la misericordia, en ayudar a los demás y en no dejarte corromper de las cosas que ofrece el mundo. Entonces vemos aquí que esta es la religión pura, esta es la religión que Dios quiere que profesemos. Pero el espíritu de religiosidad, acuérdense que Satanás siempre va a tomar una parte de verdad y la va a revolver y luego para engañarte y para desviarte del camino de Dios. La religiosidad es un espíritu, es un demonio que nos hace vivir la vida cristiana de una manera esclavizada. Jesús vino a hacernos libres. Y mientras tú sigas teniendo ese celo de Dios, pero sin entender que la base tiene que estar fundada en el amor, en la misericordia y no en la crítica, no en señalar, no en juzgar. Entonces tú no vas a poder vivir esa vida en abundancia que Dios quiere que vivamos. Y bueno, aquí vamos a dejar esta lección. La próxima clase vamos a terminar esta lección de cómo vivir la vida. Y vamos a ver otras cosas que nos impiden vivir la vida en abundancia que Dios quiere que vivamos. Si Dios hoy te mostró algo, yo me acuerdo cuando yo fui confrontada por esa religiosidad que yo traía, yo caí en el piso de rodillas, lloré y le dije: Señor, yo no quiero ser una piedra de tropiezo para mis hijos. Y si yo he sido eso, yo te ruego que me perdones. Yo quiero que mi vida dé la gloria a Dios y que la gente se acerque a Dios en lugar de que se aleje. Entonces, si tú sientes que Dios te ha hablado y que tienes un espíritu de religiosidad, yo te invito a que nos pongamos a cuentas con el Señor y que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Señor, yo quiero vivir esa vida abundante que tú nos estás ofreciendo. Si he estado de ocioso, de ociosa, sin hacer cosas que a ti te agraden y he estado haciendo otras que a ti te desagradan, yo te ruego que tú me perdones, que tú me ayudes a levantarme y a seguir adelante, a seguirte, a buscarte con todo mi corazón en tu presencia. Padre Celestial, si hay un espíritu de religiosidad en mi vida, en el nombre de Jesús, yo te ruego que me perdones y que lo eches fuera, que me ayudes a tener el discernimiento de tu palabra, que me ayudes a escucharte, a conocerte cada día más, porque yo sé que en tu presencia es donde más te puedo conocer, Señor. Yo te ruego que me limpies de todo espíritu de religiosidad. Perdóname si he puesto carga
cargas muy pesadas en los demás, en mis hijos, en mi marido, en mi familia. Perdóname, Señor, te lo ruego. Y hoy reconozco que no te conozco como debería de conocerte. Entiendo que tengo un velo y quiero que tú quites ese velo. Padre Celestial, lléname de tu Espíritu Santo para que yo pueda discernir tu palabra, tu verdad, Señor. Gracias, Padre, por estos tiempos. Y si hay alguien que nos esté escuchando que nunca ha conocido realmente a Jesús, que hoy quiera invitarlo a su corazón, yo te invito también que hagas esta oración junto conmigo y le digas: Padre Celestial, gracias porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a limpiarnos de toda cochinada que hay en nuestro corazón. Gracias porque lo mandaste a pagar un castigo que nosotros nos merecíamos como pecadores. Yo te pido que tú entres a mi vida, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y yo te pido que me ayudes a vivir el cristianismo como tú lo diseñaste, no como una religión más. Yo quiero tener esa cercanía contigo, esa comunión contigo íntima en tu presencia. Permíteme conocerte. Muéstrame, Señor, tu gloria para que yo pueda conocer tu corazón, Señor, y caminar en tu voluntad y que tú seas glorificado a través de mi vida, Señor. Gracias te doy por este tiempo y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación